En este programa del SIBO, Julia. Pues sí, Alfonso. Además, es una enfermedad que se está diagnosticando ahora más a menudo de lo que debería, y por eso queríamos hablar de esta enfermedad en el programa. Hemos invitado al doctor Julio Valle. Él es especialista digestivo en el grupo HIMI Toledo. ¿Cómo estás? Hola, buenos Doctor días. Valle, ¿Qué bienvenido. tal? Gracias. Estando contigo. SIBO, ya su nombre, ahora vamos a traducir esas siglas, nos resulta un poco engorroso. ¿Qué significa SIBO? Bueno, ¿Qué es el SIBO? El SIBO, el nombre son las siglas en inglés de Small Intestine Bacterial Overgrowth, que traducido al español quiere decir sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Está muy de moda porque en la actualidad se dispone de test de aliento que hacen muy asequible intentar diagnosticarlo. Es una enfermedad nueva, porque es verdad que hace unos años no oíamos hablar Pues de SIBO. no. Seguramente que ya estaría, pero no estaba todavía catalogada. Lo que es nuevo es que se hable tanto del Exacto. SIBO cuando no es una enfermedad que en principio sea demasiado frecuente. Esta enfermedad se describió pues a principios del siglo pasado, del siglo XX, finales del XIX, y se describió principalmente en personas que habían sido operadas y que Una intervención digestiva. Una intervención del aparato digestivo, del tubo digestivo. Que tampoco es una cosa normal que te estén operando el aparato digestivo. Y se quedaba una zona del intestino excluida o con poco tránsito, una zona del intestino delgado, se quedaba lo que llamaban una asa ciega. Una asa ciega, eso es. Y entonces se llamaba síndrome de asa ciega. Luego le han cambiado el nombre, pero inicialmente se llamaba síndrome de asa ciega y era un síndrome caracterizado porque en esa asa que no circulaba bien el contenido, se producía un crecimiento excesivo de bacterias. Y esas bacterias eran las que se pasaban de una zona a otra y provocaban síntomas, sobre todo el SIBO, cuando es real, produce principalmente diarrea. Pero doctor, si no ha habido ninguna intervención quirúrgica, ahora dirá gente, pues yo tengo el diagnóstico de SIBO y no he sido intervenido. Claro, es que hay más factores, efectivamente, luego se ha visto que es más frecuente. Los factores principales que predisponen para este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, donde casi no hay bacterias y suelen ser todas saludables. ¿Por qué se produce ese sobrecrecimiento? Por factores quirúrgicos, como ya hemos dicho, también enfermedades que condicionen una obstrucción al paso del contenido, como enfermedades tipo Crohn, enfermedades inflamatorias, radioterapia, puede producir zonas estrechas en el intestino que hagan que no circule bien el contenido. Enfermedades que no haya una alteración anatómica, pero que el intestino se mueve mal. Pues hay enfermedades como la esclerodermia, la subclusión intestinal y, por último, factores externos al intestino delgado que bajan las defensas, como que no haya nada de ácido, gente que le han quitado el estómago, eso es, o que no haya nada de secreción pancreática, gente con una pancreatitis crónica severa. Pero en principio una persona sana, joven, que no tiene ninguno de estos factores predisponentes, es muy raro que tenga de verdad sobrecrecimiento bacteriano. Y los síntomas que van a notar las personas que tienen SIBO, que tienen ese sobrecrecimiento, porque las bacterias malas suelen estar más bien, o encontramos más este tipo de bacterias en otro tipo de zonas del intestino. En el colon es donde hay de forma natural millones y millones de bacterias y además conviven con nosotros y son necesarias. Y son necesarias, por eso muchas veces, que no es el tema, pero habrán escuchado ustedes a gente que se le diagnostica, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que algunos profesionales pues decís, bueno, a lo mejor si no tiene síntomas no hay por qué tocarlo, porque esa bacteria no está causando síntomas. Entonces no todas las bacterias, que eso también es algo importante que tenemos que destacar, son malas. O sea, las bacterias son necesarias porque nuestro organismo está formado por miles y miles y millones de bacterias. Esas bacterias empiezan a dar la lata. ¿Qué síntomas vamos a notar? Bueno, el que más se asocia con SIBO es diarrea, ¿eh? También puede producir distensión abdominal, malestar como indigestión. Hinchazón, la gente dice, claro, estoy hinchada. Y ese síntoma que es tan frecuente en la gente que tiene patología funcional, intestino irritable, dispepsia, les hace pensar que tienen un SIBO. Eso es, porque luego es verdad que también está esa patología que también se puso, parece que se ponen de moda algunas cosas, sí. El colon irritable, pues cuántas personas, muchos jóvenes, cuando empiezan a tener los exámenes o cuando empiezan a ser autónomos de su propia situación personal, empiezan esos problemas de me duele la barriga, padres preocupados, van al especialista digestivo, síndrome de colon irritable. No tiene nada que ver uno con otro. No hay una asociación clara. Hubo una época que se pensaba que parte de los pacientes de colon irritable era porque tenían SIBO.
realmente no hay una asociación clara. ¿Se pueden tener las dos cosas? Se pueden tener las dos cosas. Cuando a nosotros nos llega una persona que se ha hecho un test de aliento, que ahora hablaremos de la utilidad que tienen esos test, y sale positivo, pues lo que tenemos que evaluar es si realmente tiene alguna condición que justifique que tenga el sobrecrecimiento bacteriano. Porque el aliento, ahora que lo estás nombrando y que se hace ese test, también es otra de las características que puede hacer que pensemos que hay SIBO, porque el olor del aliento es también... No tiene que ver, es que leía yo por ahí eso. No, el olor del aliento, lo que se llama test de aliento porque lo que vamos a medir es en el aire expirado, en el aliento, hidrógeno y metano, básicamente. Esos dos gases no los produce el ser humano. Con lo cual, todo el hidrógeno, todo el metano que salga por nuestro aliento lo están produciendo bacterias. Lo están produciendo las bacterias. Entonces, si nosotros a una persona, que es lo que... ¿Hay también más procesos de gases y todo eso en el organismo de una persona con SIBO? ¿Tiene más flatulencias? Sí, el SIBO produce también síntomas de flatulencia, pero lo que más asocia es diarrea. Y además, un SIBO verdadero puede acabar dando mala absorción, déficit vitamínicos. Sube una cosa que es característico del ácido fólico, porque las bacterias lo producen. En la analítica se podría ver también. Se puede ver en la analítica, mientras que a la persona que tiene un colon irritable no se ven esas alteraciones analíticas, no tan gases, no tan distensión, pero no es porque tenga un SIBO. Normalmente es por temas de dieta, estrés, mala calidad del sueño, etcétera. Otros factores, y a veces no lo sabemos. Es un cajón desastre donde se meten. Puede que en el futuro detectemos características específicas genéticas de flora intestinal, pero no, la inmensa mayoría no tienen un SIBO realmente, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos ese test y da positivo, ¿ahí hay que tratar ya? No, vamos a ver. En eso es muy importante que lo vea un especialista. ¿Por qué? Es que hay muchas cosas ahora que también creo que es importante que las dejemos aquí puestas sobre la mesa, doctor. Es que ahora te metes en redes y todo el mundo sabe de SIBO. Sí. Entonces ahora la persona que menos tiene ni idea de cómo es esta patología, porque ni siquiera tiene ningún tipo de especialidad médica, te recomienda lo que tienes que hacer y... Creo que también es importante que tengamos en cuenta eso y que no nos dejemos llevar por ese tipo de personas. Mucha gente dice, oye, en redes pues sociales. tienes gases, a ver si vas a tener un SIBO. Bueno, el diagnóstico del SIBO, la regla oro, lo que dicen en inglés gold standard, es hacer una gastroscopia, aspirar el contenido del yeyuno, llegar muy lejos, aspirarlo en condiciones completamente estériles, cultivarlo y si hay más de 100.000 colonias, eso es un SIBO. Eso se hace solo en centros de investigación. Eso es la prueba... La de verdad. La de verdad. Entonces, los test de aliento se comparan con eso y tienen una concordancia del 65%. ¿A ti no te gustan demasiado los test de aliento, por lo que estoy viendo? Es que, por decirlo así, dan mucho falso positivo y mucho falso negativo. Es decir, que tú sospechas un SIBO y tienes que ver el contexto en el que se produce. Si es una persona que ha recibido radioterapia abdominal, dices, oye, ha dado positivo el test, me lo voy a creer. Vamos a ver si está dando alteraciones analíticas de mala absorción y entonces sí que habría que tratarlo. Fundamentalmente con antibióticos lo menos dañinos posible, porque claro, el uso de antibióticos no es inocuo. Aparte de lo que cuesten, es que además pueden producir y seleccionar la flora intestinal y seleccionar bacterias perjudiciales. Entonces hay que usarlo con tiento y cuando esté muy justificado. ¿Vale? Por eso los test de alientos, una vez que si los tienes y dan positivo, hay que saber interpretarlos, ver el contexto, investigar si puede haber una causa. ¿Siempre que hay SIBO va a haber síntomas? Sí, si el SIBO es real va a haber síntomas. No es como colon irritable. El colon irritable ya sabes es intermitente. Exacto, que hay periodos en los que tú no notas nada. No, la persona que tiene un SIBO va a tener... Y otras veces está fatal. Va a tener siempre pues diarrea, distensión, malestar abdominal. Van a estar presentes casi continuamente y además va a ir a más. Va a haber una alteración de la permeabilidad intestinal, mala absorción, pueden incluso perder proteínas. Y entonces o sea que hay que tratarlo. Esos hay que tratarlos. El tratamiento decías que es con antibióticos. Pero son casos muy seleccionados. Muy seleccionados. O sea que no siempre, y cada persona tiene un tratamiento distinto. Esto no es como me tomo la pastilla del dolor de cabeza. Dependiendo del tipo de SIBO, porque hay algunos que predominan las bacterias que producen hidrógeno, otras que producen metano. Hay que tratarlo de una manera de otra manera. Porque al final no dejan de ser bacterias y cada una lleva por su... Claro. Como cuando tratan cualquier otro tipo de infección provocada por una bacteria. Siempre tenemos que buscar el antibiótico adecuado. El pues más apropiado. Son tratamientos experimentales porque... Al fin y al cabo estamos tratando bacterias en general,
pero se ha visto tratamientos que funcionan bien y que no tienen Pasa con muchos el efectos. Helicobacter, que sabes que te ponen Sí. esos antibióticos que son horribles y muchas veces después de tomarlos, pues No ahí consigues sigue la erradicar. bacteria, porque las bacterias luego son a veces peliagudas a la hora de combatirlas. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hay algo que podemos hacer nosotros desde nuestra alimentación. ¿Podemos comer Bueno. mejor? Hablan de la dieta esta famosa. Vamos a ver, si hay un SIBO real, FODMAP, que se llama. mejoran, parece ser, si tú crecen las bacterias y le das menos nutrientes, pues mejora algo el SIBO, aunque puede ser necesario también los antibióticos. Y entonces la dieta FODMAP, que es quitar todos los sustratos que las bacterias fermentan y que necesitan para alimentarse. Claro que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. La semana que viene, ya lo anuncio aquí, permítame, doctor, vamos a hablar con nuestro experto cocinero, Javi Chozas, y nuestra doctora y nutricionista, que nos preparen alimentos que tiene esta dieta. Que no tengan FODMAP. Exactamente, para que excluyan el ustedes FODMAP. sepan lo que tienen que comer. Pero básicamente, hoy en día la gente utiliza muchos alimentos preparados. No es que ¿Eso ha esté tenido en que contra ver de con que todo. tengamos más SIBO? ¿Que estamos comiendo más cosas? Sí, no masivo, pero sí más hinchazón, Más más malestar. hinchazón, más malestar. Todo lo que lleve esté procesado le han añadido aglutinantes, conservantes, colorantes, que los sacan de un insecto por ahí que hay en Canarias. Y le han añadido emulsionantes para que la grasa se mezcle con lo hidrosoluble. Todos esos productos el organismo humano no los digiere. Entonces, llegan las bacterias, los fermentan. No necesariamente se produce SIBO, pero las del colon los fermentan y uno se hincha. Pues por eso a la gente que tiene estos síntomas que no indican que tengan SIBO, pero sí que les recomendamos una dieta mediterránea, la que hacían nuestras abuelas. Comida de mercado cocinada en casa. Eso no Pero quiere de decir mercado, del mercado de abasto. Sí, cocinada en casa. Exacto. Todo lo que se pueda evitar de la huerta a casa. envasado, y no voy contra la industria alimentaria, es necesaria y en la vida moderna que vamos tan rápido Total. nos tiene que ayudar. Pero la gente que es más susceptible quizá tiene que tender a eliminar esos alimentos que más se fermentan. Hombre, es que además, tú sabes perfectamente que nuestras abuelas comían incluso una dieta rica en grasa, porque en las casas se comía antes muchísimo cerdo, Sí. pero es verdad que eran cerdos que no tenían ningún tipo de tratamiento hormonal, Exacto. se criaban de manera natural, y tú te comías, yo recuerdo de pasarme la vida comiéndome todas las tardes un bocadillo de chorizo y uno de morcilla con pan de pueblo, y ni tenía estás tan sana. colesterol, y estaba perfecta, y no me hinchaba. Exacto. Y ahora te comes un bocadillo de cualquier otro tipo de embutido que está maltratado, vamos a utilizar esa palabra, y estás hecho polvo toda la tarde como si tuvieras comido una vaca. Esa sensación que te dirán muchos pacientes, parece que me comí una vaca. Efectivamente. Entonces, bueno, pues la dieta, hay gente que tolera, también la edad influye, ¿eh? Cuanto más mayor, peor se tornan los alimentos. Un chaval joven se alimenta a base de pizzas y hamburguesas y no tiene ninguna molestia. Total, eso también es Con verdad. cierta edad ya esos aditivos, esos emulsionantes, ya se toleran peor. Entonces, la gente más susceptible tiene que tener más cuidado con la dieta. Entonces, por un lado, lo primero de todo, cuando veamos o sintamos esos síntomas en nuestro organismo, tenemos que escucharnos, porque también es importante sabernos escuchar. Sí. Consultar lo primero, no dejarnos llevar por esas teorías que encontremos en una página web o en un portal de internet. Y cuando esos síntomas están provocando, pues desde esa inflamación que no desaparece, incluso llevando una alimentación adecuada, doctor, desde esas flatulencias que van más allá de lo que podamos pensar si tenemos, por ejemplo, un colon irritable o algún otro problema puntual. Ahí deberíamos de acudir a un experto en digestivo y, sobre todo, utilizar esa prueba importante que es la que lo va a determinar. Efectivamente, saber interpretarlas. ¿En cuánto tiempo sabemos nosotros que podemos tenerlo? ¿Esa prueba cuánto tiempo tarda en dar El resultados? SIBO, nada, la prueba dura unas horas, Sí. porque hay que recoger varias muestras, pero luego los resultados están al día siguiente o en O sea, 2 que días. el crecimiento se ve prácticamente Sí. inmediato. Sí, porque no hay que cultivar las bacterias, es una medida indirecta. ¿Y desaparece con el tratamiento? Pues sí que desaparece, se consiguen buenos resultados. El problema es que recidiva. Prácticamente O sea, la vuelve mitad de los casos como el Helicobacter también. la mitad de los casos de SIBO al cabo de un año han vuelto todos. Entonces, por eso es importante intentar identificar si hay causas que están predisponiendo para la aparición de Ahí esa donde bacteria están los bacteriana. genes otra vez. Ahí están sobre todo pruebas de imagen, saber que no haya una Eso enfermedad es. inflamatoria
investigar que no haya cirugías previas incluso hace muchos años, que no haya ningún trastorno en la motilidad Pero del cirugías intestino. previas, por ejemplo, que te hayan operado de una apendicitis ahí, podría incluso haber tenido... No, es difícil porque es ahí no está intestino comunicado. delgado. Intestino delgado. Normalmente son gente con operaciones o gastrectomías, operaciones tuvieron una perforación por algún motivo Eso y es. tuvieron que hacer anastomosis. Eso es. Exacto. O sea, hay que investigar a ver si hay alguna causa, porque... ¿Y se puede esto heredar? Es decir, ¿tu madre tiene SIBO? ¿Tiene SIBO? No, que sepamos, no. De momento no hemos encontrado, pero bueno, que estamos ahora casi en los inicios del comportamiento de esta patología. Lo que está claro es que, aunque son enfermedades que estamos escuchando ahora, al final la conclusión que sacamos, doctor, es que estamos comiendo mucho peor. O sea, que es que no hay que darle muchas más vueltas. Sí, posiblemente la comodidad, las prisas de hoy en día se dedican muy poco tiempo a cocinar y a comida casera. Y aún así en España yo creo que somos unos privilegiados. Cuando hablas con gente de otros países o conoces cultura de otros países, ellos admiran la dieta mediterránea, no saben cocinar, no... Totalmente. Y vosotros, los expertos en aparato digestivo, estáis preocupados un poco por cómo estamos alimentándonos, porque hay cada vez más enfermedades digestivas. Yo creo que influye mucho. Digestivas. No solo es el procesamiento de los alimentos, sino que la gente se ha vuelto más cómoda, es mucho más rápido coger algo que lo metes en el microondas y ya tienes la comida, que dedicarse a preparar una comida saludable, sana, con productos del mercado, frescos, etcétera, pescado, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es mucho más cómodo, más rápido, y aún aquí nos esforzamos un poquito. Te vas a los países anglosajones y es que no cocinan. Y luego hay muchas modas que tampoco son... Ahora se ha puesto de moda también quitar los lácteos, y yo aviso... Bueno, eso también me gusta. Eso será otro tema, pero bueno, no es el tema de hoy. Que están en el grupo, están en el grupo de los FODMAP. ¿Cuáles son los? Los FODMAP, sí. Sí, de los FODMAP, pero ¿cuál de ellos son? La lactosa. La lactosa, pero ¿dentro de los disacáridos es? Sí, disacárido. De los disacáridos es un disacárido, sí. Es un disacárido la lactosa. Ahora todo el mundo se quita la lactosa. Pues sin motivo. O sea, vamos a ver, efectivamente hay gente que es intolerante a la lactosa. En Occidente pocos, en Oriente es muy frecuente. En Occidente hace miles de años hubo una mutación que nos permite tolerar la leche de adulto. Eso solo pasa en el ser humano. Los animales, el gato adulto no le puedes dar leche, no la tolera. No la tolera cuando es un chiquitico claro, el gatejo, sí, es verdad. Y eso es una ventaja evolutiva, porque cuando no había muchos alimentos, el poder alimentarse de leche era muy ventajoso. Pero es que además la leche da mucho calcio, muchas vitaminas, es muy saludable. Lo que pasa es que, mira, precisamente con respecto a este tema, nos acaba de llamar José, dice que él es de Sonseca y él se hizo la prueba de intolerancia a la lactosa, le dio negativa, pero dice que le siente falta la lactosa. Bueno, pues realmente... O a lo mejor no es la lactosa. A lo mejor no es la lactosa lo que le pasa a José. Si la prueba da negativa, normalmente... quiere decir que él tiene enzima para digerir la leche. ¿Pero y por qué nos da la sensación de que nos sienta mejor? ¿O está aquí en nuestra cabeza? No, a lo mejor él lo acusa a la leche y son más factores, no solo la leche, varios alimentos. Y dice, pues me he tomado leche, a lo mejor me ha sentado Pero que la gente dice eso, me he quitado la lactosa y estoy mejor. Y a lo mejor no es suele ser la transitorio. lactosa. La mayor parte de gente que se dice la lactosa, cuando vienen a mi consulta dicen, no, me he quitado la lactosa, parece que mejoré un poquito, pero ahora estoy igual. O sea, que hay no un efecto placebo. Eso iba a decirte, que a veces está más en la cabeza tú piensas nuestra. que vas a mejorar y algo Total. mejoras. Esto... Es verdad que muchas veces a lo mejor te han echado la leche y dices, sin lactosa, y me la he echado con lactosa y digo, uy, no me ha dolido el estómago. Digo, pues si me la he echado entera. Sí, o sea, que yo creo que nosotros mismos... Sí, pero dejar la leche si no eres intolerante, yo no lo luego recomiendo. Evita que se asoman otras cosas claro, importantes. y podemos tener en el futuro una epidemia de fracturas óseas por no haber tenido una dieta rica en calcio. Y eso es importante también con los niños, que también ahora estamos... a mí me lo decía hace poco un pediatra. Digo, pues le voy a quitar la lactosa a las niñas. Y me dice, no, porque si la lactosa le sienta bien, no tenemos por qué quitarla. Efectivamente. En un niño, si dejamos de darles calcio desde chiquititos, y nosotras, las mujeres, que empezamos luego a tener problemas después de la menopausia, si no tomamos lactosa, pues no sé qué es mejor, si el remedio, si la enfermedad. Que no nos quitemos cosas por quitárnoslas. Efectivamente. Que solamente cuando son necesarias, doctor. Claro, la gente que tiene los celíacos, pues es imprescindible que no tomen gluten, pero solo ellos. Y que los diagnósticos los hacéis vosotros, no claro, nosotros. luego hay gente que no es celíaco, pero también se benefician de quitar los FODMAP y el gluten, pero normalmente temporalmente, no de forma indefinida. Pues doctor Julio Valle, muchísimas gracias, como Nada, siempre, por un estar placer. con nosotros. Lo tienen ustedes en el grupo HMI Toledo.
cuando quieran consultar cualquier cosa a un profesional, como la copa de un pino que tenemos aquí. Gracias, de verdad, doctor Valle. Que tenga usted un buen día. Gracias.